En el gran e inmenso mundo de los videojuegos, existe una empresa que se alza como una leyenda perdurable a través de los años: Nintendo. Desde sus humildes comienzos en Japón, esta compañía ha llevado a generaciones enteras a grandes e imborrables aventuras en cada una de sus consolas y legendarios juegos. Nintendo se ha forjado una estela de juegos épicos que han dejado huellas imborrables en nuestras memorias. Desde el icónico y legendario Super Mario Bros., donde nos convertimos en un valiente fontanero con la misión de rescatar a la princesa Peach, hasta The Legend of Zelda, donde nos aventuramos en un vasto mundo abierto lleno de peligros y secretos por descubrir. Nintendo ha sido nuestro guía en emocionantes viajes hacia la diversión y la imaginación. Nintendo es un símbolo de la pasión y de la imaginación que nos enseña que, sin importar nuestra edad, siempre podemos abrazar la magia de los videojuegos. En resumen, Nintendo es el arquitecto de nuestros recuerdos más queridos en el mundo de los videojuegos, con su legado épico y su enfoque en la diversión. Nintendo continúa inspirándonos a todos, recordándonos que los juegos no son solo entretenimiento, sino también puertas hacia la imaginación y la camaradería. Vamos a repasar la historia de algunas consolas de esta magnífica compañía. Comenta aquí abajo, ¿qué consolas tuviste o has usado y qué juegos jugaste en una de ellas? Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas. Y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Sean bienvenidos, esto es el iceberg de Nintendo. Nivel 1. Nintendo Switch. La Switch es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo, conocida por su nombre código NX. Se dio a conocer en octubre de 2016 y fue lanzada mundialmente el 3 de marzo de 2017. Nintendo considera la Switch una consola híbrida. Se puede utilizar como una consola de sobremesa, con la unidad principal insertada en una estación de acoplamiento para conectarla con un televisor. Alternativamente, puede ser extraída de la base y utilizada de forma similar a una tableta a través de su pantalla táctil o colocada sobre una superficie gracias a su soporte plástico, integrado siendo así visible por varios jugadores. La Switch utiliza dos controladores inalámbricos llamados Joy-Con, que incluyen 4 botones de acción estándar y un joystick direccional, así como sensores para la detección de movimiento y retroalimentación táctil de alta definición. El concepto de la Switch surgió como una reacción de Nintendo a varios trimestres de pérdidas financieras en 2014, atribuidas a las malas ventas de su consola anterior, la Wii U, así como una mayor competencia en el mercado de los juegos para dispositivos móviles. Posteriormente, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, incitó a la compañía en la dirección de los juegos móviles y la creación de un hardware totalmente nuevo. La Nintendo Switch ofrece algunos de los juegos más populares de Nintendo, como The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Wii U. Wii U, con nombre clave Project Café, es una consola descontinuada perteneciente a la octava generación de videoconsolas, siendo la séptima consola de sobremesa creada por Nintendo y directa sucesora de Wii. La consola fue lanzada el 18 de noviembre de 2012 en terreno norteamericano, siendo su fecha de apertura. Wii U es la primera consola de Nintendo en producir gráficos en alta definición hasta una resolución de 1080. Incluyó un nuevo mando que incorporó una pantalla táctil que recibía señal en calidad 480p de la consola, lo que permitió seguir jugando incluso cuando el televisor estaba apagado. A finales de mayo de 2017, Nintendo cesó la fabricación de la consola Wii U. De manera sorpresiva, la consola recibió una actualización el día 2 de marzo de 2021, después de más de 2 años sin tener novedades. Aunque no fue tan popular como algunas de las consolas de Nintendo, la Wii U aún ofrecía algunos títulos interesantes, como Splatoon y Super Mario 3D World. Wii. Nintendo Wii es la sexta videoconsola descontinuada producida por Nintendo y estrenada el 19 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 8 de diciembre del mismo año en Europa. Perteneciente a la séptima generación de videoconsolas, es la sucesora directa de GameCube y compitió con la Xbox 360 de Microsoft y PlayStation 3 de Sony. Nintendo afirmó que Wii estaba destinada a una audiencia más amplia, a diferencia de otras consolas. Desde su debut, la consola superó a sus competidoras en cuanto a ventas y en diciembre de 2009 rompió el récord como la consola más vendida en un solo mes en Estados Unidos. La característica más distintiva de la consola fue su mando inalámbrico, la Wii Remote, el cual se usaba como un dispositivo de mano con el que se podía apuntar, además que detectaba movimientos en un plano tridimensional. Otra de sus peculiaridades era el servicio Wii Connect 24, que permitía recibir mensajes y actualizaciones a través de internet en modo de espera.
Adicionalmente, la consola puede sincronizarse con la portátil Nintendo DS, la cual permite que Wii aproveche la pantalla táctil del Nintendo DS como mando alternativo. Desde su lanzamiento, recibió premios por la innovación de su controlador y la tecnología que incorpora en el sistema de juego. Al notar el éxito de Wii a nivel internacional, algunos desarrolladores third party se disculparon con Nintendo por haber lanzado juegos de poca calidad y no haber sido optimistas con el sistema de sus orígenes. Desde su lanzamiento, recibió premios por la innovación de su controlador y la tecnología que incorpora en el sistema de juego. La Wii fue el hogar de algunos juegos icónicos de Nintendo, como Wii Sports y Super Mario Galaxy. Nintendo 3DS XL. El Nintendo 3DS XL era una versión más grande del Nintendo 3DS, lanzada en 2012. Presentaba pantallas significativamente más grandes que las del modelo original, lo que mejoraba la experiencia de juego y visualización en 3D. Además, el 3D XL tenía una batería de mayor duración y un diseño más ergonómico. Nintendo 2DS. El Nintendo 2DS es una consola portátil lanzada por Nintendo en 2013. Se trata de una variante del Nintendo 3DS que ofrece una opción más asequible para los jugadores. A diferencia de las consolas 3DS, el 2DS presenta un diseño sin pliegues, lo que significa que no se puede plegar para mayor portabilidad. En su lugar, cuenta con una forma plana y ergonómica similar a una tableta. El aspecto más destacado del Nintendo 2DS es su capacidad para reproducir todos los juegos de Nintendo DS y 3DS, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscaban una amplia biblioteca de juegos retrocompatibles. Además, el 2DS también es compatible con la eShop de Nintendo, lo que permite descargar juegos y contenido adicional directamente en la consola. El Nintendo 2DS presenta dos pantallas, una pantalla superior y una pantalla táctil inferior. Ambas tienen un tamaño de 3.53 pulgadas y una resolución de 400 x 240 píxeles. Nivel 2. Nintendo 3DS. El Nintendo 3DS, lanzado en 2011, fue la siguiente evolución de la serie DS. Introdujo la tecnología de visualización en 3D sin necesidad de gafas, lo que proporcionaba efectos tridimensionales en la pantalla superior. Además, el 3DS presentaba una mayor potencia de procesamiento, una cámara 3D integrada, control deslizante de profundidad 3D y una función de control de movimiento. También era compatible con los juegos de DS anteriores y tenía una tienda en línea llamada Nintendo eShop. Nintendo DSi XL. El Nintendo DSi XL, lanzado en 2009, era una versión ampliada del Nintendo DSi original. Presentaba pantallas mucho más grandes que las versiones anteriores, lo que permitía una experiencia de juego más inmersiva. El DSi XL también incluía un stylus más grande y cómodo, así como un ángulo de visión mejorado. Fue especialmente popular entre los jugadores que preferían una experiencia de juego más grande y cómoda. Nintendo DSi. El Nintendo DSi, lanzado en 2008, fue una versión mejorada del DS Lite, con características adicionales. Incluía cámaras integradas en la parte frontal y trasera, lo que permitía tomar fotos y grabar videos. También presentaba una mayor potencia de procesamiento, una tienda en línea llamada Nintendo DS eShop para descargar juegos y aplicaciones, y la capacidad de reproducir música en formato AAC. Sin embargo, perdió la compatibilidad con los juegos de Game Boy Advance. Nintendo DS Lite. El Nintendo DS Lite, lanzado en 2006, fue una versión más ligera, delgada y elegante del DS original. Presentaba una pantalla más brillante y nítida, mejor duración de la batería y un diseño más ergonómico. El DS Lite también introdujo botones de hombro más grandes y un stylus más cómodo. Fue un gran éxito comercial y ayudó a consolidar la popularidad del Nintendo DS. Nintendo DS. El Nintendo DS original fue lanzado en 2004 y marcó un hito en la industria de los videojuegos al presentar una innovadora pantalla dual que consistía en una pantalla táctil inferior y una pantalla superior tradicional. Esta característica revolucionaria abrió nuevas posibilidades de juego al permitir interacciones táctiles y control adicional. El DS original también incluía un micrófono incorporado y compatibilidad con los juegos de Game Boy Advance. Nivel 3. Game Boy Micro. El Game Boy Micro, lanzado en 2005, fue el último modelo de la línea Game Boy. Tenía un diseño extremadamente compacto y elegante, con una pantalla retroiluminada y una carcasa intercambiable con diferentes colores y diseños, aunque era más pequeño que los modelos anteriores. El Game Boy Micro conservaba la compatibilidad con los juegos de Game Boy Advance. Game Boy Advance SP. El Game Boy Advance SP fue una versión rediseñada y mejorada del Game Boy Advance, lanzado en 2003. Presentaba una pantalla retroiluminada frontal y plegable,
lo que permitía jugar en la oscuridad sin necesidad de luz externa. Además, tenía una batería recargable integrada, eliminando la necesidad de pilas. El Game Boy Advance SP tenía un diseño más compacto y cerrado, lo que lo hacía más portátil y protegía la pantalla cuando no estaba en uso. Game Boy Advance. El Game Boy Advance, lanzado en 2001, supuso un gran salto en términos de potencia y rendimiento. Tenía una pantalla más grande y brillante, gráficos mejorados y una mayor capacidad de procesamiento en comparación con los modelos anteriores. También presentaba un diseño ergonómico con botones adicionales y un pad de control más cómodo. El Game Boy Advance fue compatible con los cartuchos de Game Boy y Game Boy Color, lo que le permitió acceder a una amplia biblioteca de juegos. GameCube. Nintendo GameCube, también llamada simplemente GameCube, es la quinta consola descontinuada de sobremesa hecha por Nintendo. Fue la sucesora del Nintendo 64 y la predecesora del Wii. Su principal característica fue su procesador central basado en IBM PowerPC, tecnología previa utilizada en computadoras personales y portátiles, y su procesador gráfico desarrollado por ATI Technologies. Nintendo por primera vez prescindió del cartucho, ROM, como formato de almacenamiento, y adoptó un formato óptico propio, el Nintendo Optical Disc. El nombre GameCube se debió a que el sistema tuvo la forma de un cubo. Fue además la primera consola de Nintendo que no contó en su fecha de lanzamiento con un juego de Mario, mascota oficial de la compañía. Aunque no tuvo tanto éxito como algunas de las consolas anteriores de Nintendo, la GameCube aún ofrecía algunos juegos excelentes, como Super Smash Bros. Y Metroid Prime. Nintendo 64. Nintendo 64 es la cuarta videoconsola de sobremesa descontinuada producida por Nintendo, desarrollada para suceder a la Super Nintendo. Fue la primera consola concebida para dar el salto del 2D al 3D. Compitió en el mercado de la quinta generación con Saturn de Sega y PlayStation, consola de Sony. Esta última creada a partir de diseños descartados previamente por Nintendo. Incorporó en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento de los juegos era de forma de cartuchos, la mayoría de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento les supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de producción, lo que aumentaba el precio final, y además era de una capacidad de almacenamiento menor a la de un CD-ROM. La Nintendo 64 fue el hogar de muchos juegos famosos y legendarios de Nintendo, como Super Mario 64, Super Mario Kart, The Legend of Zelda o Ocarina of Time. Nivel 4. Game Boy Color. El Game Boy Color, lanzado en 1998, fue el primer Game Boy en ofrecer una pantalla en color. Además de juegos en color, también era compatible con los cartuchos de Game Boy originales en blanco y negro. El Game Boy Color presentaba un diseño similar al Game Boy Pocket, pero con una gama más amplia de colores y una mayor potencia de procesamiento. También introdujo los botones A y B en diferentes tonalidades. Game Boy Pocket. El Game Boy Pocket fue una versión más pequeña y ligera del Game Boy original, lanzada en 1996. Tenía una pantalla ligeramente más nítida y utilizaba menos batería que su predecesor, aunque conservaba la compatibilidad con los cartuchos de Game Boy. Su tamaño más compacto y su aspecto renovado lo convirtieron en una opción popular para los jugadores en movimiento. Game Boy. El Game Boy originalmente fue lanzado en 1989 y marcó el comienzo de una revolución de los juegos portátiles. Tenía una pantalla monocromática verde, retroiluminada y un diseño resistente pero compacto. Utilizaba cartuchos intercambiables y contaba con un pad de control direccional y 4 botones, con una batería de larga duración. El Game Boy fue un éxito rotundo y sentó las bases para futuras versiones. Super Nintendo Entertainment System o SNES. La SNES es la segunda videoconsola descontinuada de sobremesa de Nintendo y la sucesora de Nintendo Entertainment System, NES, en América y Europa. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega Mega Drive o Sega Genesis durante la era de 16 bits. Fue descontinuada en el año 1999, 2003 en Japón y años más tarde fue relanzada virtualmente a través de la consola virtual en la Wii en 2006. Durante mediados de la década de 1980, Nintendo había consolidado el mercado de videojuegos dentro y fuera de Japón a través de la consola NES, con importantes políticas y estrategias de comercialización. Gracias a ello, en 1986 había ayudado a revitalizar la industria en Estados Unidos, después de que ésta estuviera en un periodo de crisis financiero, comenzado en el año 1983, colocándose en una posición dominante en el mercado, en comparación con otras compañías. La rivalidad entre Nintendo y Sega
dio lugar a lo que se ha descrito como una de las guerras de consolas más notables en la historia de los videojuegos, mientras que en Japón, Sega se mantuvo distante en el mercado de videojuegos. En Norteamérica, se mantendría dominante con su consola Sega Genesis, llamada Sega Mega Drive, fuera de Norteamérica, desarrollando importantes campañas publicitarias agresivas en contra de Nintendo a partir del año 1989. Una de las más recordadas por el público americano fue la campaña publicitaria llamada Genesis Does What Nintendo Don't. En español, Genesis hace lo que Nintendo no, que mostraba las capacidades técnicas superiores de la consola Sega en 16 bits y un extenso catálogo de videojuegos deportivos frente a las capacidades de 8 bits de la consola NES, con sus videojuegos licenciados de títulos arcade. Incluía algunos de los juegos más icónicos de Nintendo, como Super Mario World y Donkey Kong Country. Nintendo Entertainment System, NES. La NES es una videoconsola descontinuada de 8 bits perteneciente a la tercera generación de la industria de los videojuegos, la primera consola de sobremesa de Nintendo en emplear cartuchos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987, en la mayor parte del continente asiático, incluyendo a Japón, donde se comercializó por primera vez en 1983. Es considerada como la videoconsola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, la cual había sufrido previamente una debacle financiera en 1983, que ocasionó que varias empresas especializadas quebraran, además de establecer el nivel estándar para consolas posteriores en aspectos primordiales como el diseño de cada juego y planteamiento de mandos. Asimismo, a partir de esta consola Nintendo estableció un modelo de negocios estandarizado en la era contemporánea y referente a la licencia de desarrollo de software a terceros. Durante su producción, se desarrollaron numerosos videojuegos que dieron origen a famosas series de videojuegos, entre ellos se incluyen Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Final Fantasy, Metal Gear y Castlevania. Sus mayores rivales en el mercado fueron la Sega Master System de Sega y la Atari 7800 de Atari. Nivel 5. Virtual Boy. La Virtual Boy fue una consola de videojuegos desarrollada y lanzada por Nintendo en 1995. Fue un sistema de juego único en su tipo, ya que utilizaba una pantalla monocromática de realidad virtual para ofrecer una experiencia de juego inmersiva. Sin embargo, a pesar de su innovación, la Virtual Boy fue considerada un fracaso comercial y por varias razones, como problemas técnicos y limitaciones, mal diseño y falta de portabilidad, catálogo de juegos limitado, mala estrategia de marketing, competencia y contexto de mercado. Debido a estos factores combinados, la Virtual Boy se considera como uno de los mayores fracasos comerciales en la historia de Nintendo. Sin embargo, a pesar de su fracaso, la consola sentó las bases para futuros avances en la realidad virtual y la realidad aumentada. Mortal Kombat. El videojuego que desafió verdaderamente las políticas de Nintendo sería el título Mortal Kombat en 1993 de la compañía Midway, un éxito de arcades en 1992 sobre peleas que mostraba salpicaduras de sangre y desmembramiento en movimientos finales. Debido a las políticas de Nintendo, el videojuego presentó cambios severos y notables. La sangre y los movimientos violentos fueron eliminados para la versión SNES, mientras que en Sega eran más abiertos. En lugar de censurar, introdujeron cambios moderados en los elementos, cambiando la sangre por sudor, solo para ser cambiados verdaderamente con violencia mediante el uso de un código especial. En consecuencia, la versión Sega de Mortal Kombat fue más vendida que la versión de Nintendo. Todo esto llevó a debates sobre la regulación de los videojuegos y la creación del sistema de clasificación por edades en los Estados Unidos, conocido como ESRB. Pokémon. La franquicia Pokémon ha sido objeto de controversia en diversas ocasiones. En 1997 se generó una controversia en Estados Unidos debido a que algunos padres y grupos religiosos afirmaban que los juegos promovían el ocultismo y la evolución. En 1999, los episodios del anime Pokémon Den-o Senshi Porygon causaron convulsiones a algunos televidentes en Japón, lo que llevó a la cancelación del episodio y a un aumento de la preocupación sobre los efectos visuales de la pantalla. ¿Recuerdas este evento? Grand Theft Auto Chinatown. Este juego de la serie Grand Theft Auto fue lanzado para la Nintendo DS y generó controversia debido a su contenido violento y temáticas adultas, como el tráfico de drogas y la prostitución. Aunque Nintendo fue tradicionalmente conocida por su enfoque familiar, la inclusión de este juego violento y controvertido causó sorpresa entre algunos jugadores y padres.
Night Trap. Night Trap fue un juego interactivo de acción y aventura lanzado para la Sega CD y posteriormente portado a la Sega 32X y 3DO. Aunque no fue exclusivo de Nintendo, generó controversia en el Congreso de los Estados Unidos debido a su contenido violento y sexual. El juego presentaba secuencias de video de chicas jóvenes en peligro y fue considerado inapropiado para los niños. Esto llevó a audiencias en el Congreso sobre la regulación de los videojuegos. Es importante tener en cuenta que la controversia y las percepciones sobre los juegos pueden variar según la región y las sensibilidades culturales. Nivel 6. Doom. Doom es un icónico juego de disparos en primera persona desarrollado por ID Software. Aunque fue lanzado originalmente para PC, también se portó a varias consolas, incluidas las de Nintendo. La versión de Super Nintendo, SNES, generó controversia debido a su contenido violento y temáticas satánicas. El juego recibió críticas y censura por parte de algunos grupos debido a su representación gráfica de violencia y elementos ocultistas. Conker's Bad Fur Day es un juego de plataformas para la Nintendo 64 que se destacó por su humor adulto, lenguaje obsceno y referencias sexuales. Aunque no fue exclusivo de Nintendo, su contenido provocativo generó controversia debido a que Nintendo era conocida por su enfoque familiar en aquel entonces. El juego recibió críticas y debates sobre su idoneidad para el público más joven. Killer Instinct fue un juego de lucha desarrollado por Rare y lanzado para la Super Nintendo, SNES. Generó controversia debido a su alto nivel de violencia y movimientos finales extremadamente brutales conocido como Ultra Combos. Algunos padres y grupos de defensa argumentaron que el juego era demasiado violento para los niños y llamaron a una regulación más estricta de los videojuegos. Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2 fue una secuela del icónico juego de plataformas de Nintendo, pero presentaba diferencias significativas en comparación con su predecesor. La controversia surgió porque se consideraba una versión modificada de un juego japonés llamado Doki Doki Panic. Algunos jugadores argumentaron que no era un verdadero Super Mario y expresaron su descontento por los cambios en la mecánica del juego y los personajes. Castlevania 2 Simon's Quest. Este es un juego de acción y aventuras conocido por su alto nivel de dificultad y su complejidad en la jugabilidad. Sin embargo, generó controversia debido a su traducción y localización. La versión en inglés del juego presentaba textos confusos y enigmáticos, lo que dificultaba la comprensión de los objetivos y pistas para los jugadores. Esto llevó a frustraciones y críticas por parte de los jugadores de este. Recuerda que a diferencia de las generaciones posteriores, los juegos de los años 80 no estaban tan expuestos a la polémica como lo están hoy en día. Por lo tanto, es posible que no haya una amplia lista de juegos polémicos específicos de Nintendo para aquella época. Bien, dado que hemos alcanzado los 1000 suscriptores, hice este video como celebración de dicho acontecimiento tan importante para mí. Debo agradecer primeramente a todos los que se han suscrito, los que están allí, los que no comentan pero ven los videos, y principalmente agradecer a los que están casi desde el primer momento, o desde que se suscribieron al canal han estado apoyando el contenido de este canal. Un saludo enorme a Javi, que ha estado ahí desde que se suscribió al canal y no se pierde los videos ni los estrenos de estos. A mi compañero Will Ramírez, que igual ha estado desde el primer día de creación de este canal. Hasta Argentina a mi gran amigo Nando, del canal Plan 6 Relatos de Horror. A Yochua, que se desapareció, en el buen sentido, espero que esté bien, que era un tío que ponía un comentario con el minutaje de cada iceberg. Y por supuesto, al grupo de Facebook Batallón Atlacat, que a pesar de que no fue el impacto que esperaba, me ayudaron a conseguir mis primeros 100 suscriptores. Un logro notable. Y por último, agradecer a los que mandaron sus historias paranormales personales durante los primeros días de este canal. Esto es solo el comienzo, espero sigan apoyando. Y sin más que agregar, gracias a todos. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, La vida es un sinfín de misterios por descubrir. hasta la próxima. Todo historia.